Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un privilegio para mí poder abrir la palabra de Dios, compartir este tiempo, y en este mes nos va a tocar estar viendo responsabilidades descuidadas. Responsabilidades descuidadas. Y hoy nos toca ver amonestar a los ociosos. Por eso les invito a poder tener una palabra de oración, pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra y que podamos sacar lecciones prácticas, verdaderamente para no ser descuidados en nuestras responsabilidades y poder aprender hoy acerca del concepto de amonestar a los ociosos. Oramos a Dios. Señor, bendice en esta mañana tu palabra y bendice en una manera especial al Espíritu Santo ministrando en nuestros corazones. Háblanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amonestar a los ociosos. Si yo les preguntara a ustedes qué imagen es esa que están viendo ahí, ustedes me dirían, me imagino que me dirían, es un iceberg. Y si observan bien la línea de agua, lo que se ve sobre la superficie es casi un 10% del resto de la masa de hielo que está por debajo del agua. Yo creo que en nuestra vida muchas veces nosotros llegamos a ver por sobre la superficie un poquito, vemos el problema, el inicio, la situación, pero cuando uno empieza a ver en la profundidad, el problema es mucho más grande de lo que se ve de afuera. Cuando uno empieza a ver en lo profundo del corazón cómo está la situación, hay que llegar a ese punto, a lo más profundo del corazón. Si leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, veremos que, como está en la pantalla, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En esta mañana, pensando en ese concepto, ¿no? Amonestéis a los ociosos, les invito a considerar dos acciones que me van a permitir evaluar cómo está mi vida, cómo está tu vida. La primera acción es poner en la mente, poner en tu mente, y si estás aconsejando, discipulando a alguien, es poner en la mente de la persona. ¿Por qué poner en la mente? Porque justamente esa palabra amonestar, en el griego es la palabra nouteteo, significa colocar en la mente. A veces aparece traducida exhortación, pero el concepto es colocar en la mente. ¿Qué debo colocar en la mente? La palabra de Dios. En la mente de la persona tiene que estar la palabra de Dios, y cuando uno se ve reflejado en el espejo de la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra de Dios es poderosa, por eso cuando uno logra confrontar a la persona, en aconsejamiento de ahí viene confrontación noutética, el hecho de poder confrontar a la persona con la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la mente de la persona y en el corazón, y la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando, hace que la persona le lleva a tomar una decisión. La persona termina tomando decisiones de cambio, decisiones de transformación, el poder de la palabra de Dios. Por eso amonestar, poner en la mente, nouteteo. En esa palabra aparece unas 11 veces en el Nuevo Testamento. Voy a ver algunos versículos donde aparece para entender el concepto de poner en la mente. Uno de ellos está en la pantalla y está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y dice: y estas cosas
les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aparece esa palabra amonestar, pero también aparece la palabra ejemplo, cosas que sucedieron como ejemplo. Todo el relato del capítulo 10 está hablando acerca de Israel en los 40 años que estuvieron en el desierto. Y dice que esas cosas que ellos vivieron les sucedieron como ejemplo. Ahora es muy interesante esa palabra ejemplo, porque en el griego es la palabra tupos, que de ahí deriva la palabra tipo, que claro, si yo le hablo a un joven de 16, 17 años, un joven hasta de 24 quizás, dice, ¿qué es un tipo? Y si alguien quiere avanzar un poquito tecnológicamente, cuando nosotros estamos escribiendo en Word y elegimos el tipo de letra, bueno, justamente el tipo en las viejas máquinas de escribir eran la letrita, la teclita que tenía la forma de la letra cuando impactaba, si era una T, si era una P, cambiaba la forma, y cuando pegaba sobre el papel que debajo tenía un carbónico, quedaba marcada la letra que uno estaba tipeando en la máquina de escribir. De ahí deriva la palabra tipo, y esa palabra ejemplo, que es la palabra tupos, es el concepto de marcas. Cuando la historia de Israel nosotros la estudiamos, pasa a ser ejemplo, pasa a ser una marca para nuestra vida. Y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. La experiencia de la vida nuestra son ejemplos, son marcas que nos enseñan y nos dejan grabadas. Y dice que esas cosas que acontecieron, esas circunstancias que vivieron, son ejemplos, son marcas que están escritas para amonestaros, para colocar en la mente a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a la iglesia de Corinto, a nosotros, a vos y a mí, a usted y a mí. Todo lo que la palabra de Dios indica sirve como ejemplo, como una marca que nos tiene que impactar en la vida, y colocándolo en la mente tiene que generar esa transformación. Decía, esa transformación tiene que transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 31, estaba despidiéndose de los ancianos, había llamado a los ancianos de distintas iglesias, las iglesias de Éfeso, y dice en el versículo 31, por tanto, velad, prestar atención, estar atentos, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. El apóstol Pablo sabía que su ministerio de aconsejamiento, de discipulado, tenía que ver con colocar en la mente, y dice amonestar con lágrimas a cada uno. Era la experiencia del apóstol Pablo, el hecho de colocar en la mente de las personas para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo pudiera hacer esa obra de transformación como veníamos hablando. Ustedes van a observar abajo una serie de versículos donde aparece esa palabra amonestaros, amonestación. Y por ejemplo en Efesios 6.4, Tito 3.10, Primera de Corintios 4.14, Colosenses 1.28, Colosenses 3.16, Primera de Tesalonicenses 5.12, obviamente Primera de Tesalonicenses 5.14, que es el pasaje que vamos a estar estudiando, ese versículo, lema de este mes, y Segunda de Tesalonicenses 3.15. Pero en este que está ahí anotado, Romanos capítulo 15, versículo 14, donde el apóstol Pablo está haciendo esa despedida, ese cierre de la carta, la epístola a los romanos. La epístola a los romanos que es considerada como la teología sistemática del apóstol Pablo, un libro de enseñanza, un libro donde trata acerca de la justificación por la fe, la salvación y los motivos por los cuales la salvación es por fe y por gracia, y va desarrollando la santificación por la fe, la justificación por la fe, y durante todo ese desarrollo cierra, y fíjense qué dice,
pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, está hablando a la iglesia de Roma, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Saben? Este versículo para este concepto de amonestar, de poner en la mente, es espectacular. Espectacular porque está hablando a la iglesia local y está diciendo que cada uno de los miembros de la iglesia local, cada uno de nosotros, hermanos, podemos amonestarnos unos a otros. La gran responsabilidad que tenemos como hermanos en Cristo es colocar la palabra de Dios en la mente de mis hermanos. Es una gran responsabilidad, es la base del discipulado, la base del aconsejamiento bíblico, de la consejería bíblica, el concepto, como había dicho antes, de confrontación noutética. Es el hecho de poder amonestarse, implica conocer a la persona, conocer su situación, el contexto que la rodea, tratar de ver con la palabra de Dios cuál es la porción o el versículo apropiado, no dar versículos apresuradamente, sin conocer el contexto de la persona. No sé si a ustedes les pasó, pero uno está hablando a veces y percibe que la persona a la cual le está hablando, contando una situación, ni le está escuchando. Y de golpe le dice algo, pero uno sabe profundamente, no sé si has tenido esa experiencia, que la persona con la que estás hablando, que esa conversación no está siendo escuchada. Es tan importante saber escuchar para poder aconsejar y para poder, frente a la persona que tiene necesidad, dar la palabra de Dios apropiada. Y de esa manera, la palabra de Dios y el Espíritu Santo harán una obra de transformación. No hay problema que el Espíritu Santo y la palabra de Dios no puedan solucionar. Entonces, la primera acción habíamos visto que era poner en la mente, y la segunda acción, dice ahí, es pensar en mí. Pensar en mí. ¿Y por qué pensar en mí? Porque antes de amonestar a los ociosos, de poder ser de bendición amonestando a otros, tengo que evaluarme en mi vida para tener la autoridad espiritual para poder estar enfrentando a otros. Por eso primero pensar en mí, luego voy a poder pensar en los otros. ¿Saben? Esa palabra ociosos en el original en griego significa uno que no mantiene el orden, un desordenado. Especialmente era usada en un término militar y denotaba a uno que no mantenía su puesto, un insubordinado. Y esto me llevó a pensar, porque es tan amplio, amonestar a los ociosos. En el término bíblico, desorden, aquí traducido ociosos, está específicamente referido al trabajo, los quehaceres de la casa. Uno puede aplicar en el estudio para adolescentes, para niños que van a la escuela, porque es su responsabilidad, asociado a la responsabilidad, el trabajo. Pero quiero ampliar un poquitito el concepto, porque como empecé hablándoles del iceberg, uno ve la punta, lo que sobresale, lo que está en la superficie, pero en lo profundo del corazón, en ese evaluar delante de Dios, generalmente hay algo mucho más grande. Por eso es tan importante el hecho de poder considerar, pensar primero en mí. Permítanme unos instantes salir de la pantalla del video y dejarles esa que tiene que ver con las prioridades en mi vida. Dice, al pensar en mí tengo que evaluar prioridades en mi vida. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, la familia. Tercer lugar, el ministerio. Cuarto lugar, el trabajo. Y claro, alguno puede decir, el trabajo lo asocio con la familia porque tiene que ver con cuidado con la familia.
Y está bien si alguien quiere ubicar el trabajo dentro de la familia, porque la responsabilidad es llevar el sustento, en el caso del hombre, en el hogar. Pero evaluando esas prioridades, no cabe duda que Dios está en primer lugar y realmente lo que uno tiene que evaluar pensando en nosotros es pensar en cómo está mi comunión personal con Dios. En segundo lugar, cuando uno piensa en la familia, debe pensar cómo es la calidad de vida que tengo con mi familia. Vos como hijo, como hija, como padre, como madre, cómo es la calidad que tenés con la familia. En el ministerio, ¿cuál es tu compromiso frente al ministerio? Cada uno de nosotros tiene un compromiso tomado frente al ministerio de Dios, y en el caso del trabajo, Dios te dio una capacidad para poder estar llevándola adelante. ¿Y cómo está haciendo respecto al trabajo? Voy a abarcar un poquito más adelante respecto al trabajo. Quiero detenerme ahora en el concepto de Dios, de la familia, del ministerio. La pregunta quizás hacerse en esas 4 áreas sería: ¿están mis prioridades en orden? ¿Por qué hay desorden si lo hubiera? ¿En qué área hay desorden? ¿Quizás con Dios? ¿Quizás con la familia, con el ministerio, con el trabajo? ¿En qué áreas? ¿Desde cuándo hay desorden? ¿Qué cantidad de desorden? No es lo mismo ordenar algo que es poquito que un gran desorden, el apóstol Pablo diría un lío no pequeño. ¿Cómo es el desorden? Quizás pensando en Dios y en la comunión con Dios. La pregunta a hacerse sería: ¿hay algo que ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar? ¿Hay algo que esté desplazando el lugar que solo Dios puede ocupar en mi vida? Respecto a la familia, quizás acá voy a hablar a los padres, al padre, a la madre. Si hay algo que me impacta de la vida de Elí respecto a lo que Dios le dijo a Elí, eso está en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, por Elí, no los ha estorbado. Papá, mamá, padres, ¿cómo están con sus hijos? ¿Cómo es su relación con sus hijos? Hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia y la honra a los padres. ¿Cómo está tu obediencia? Eso es lo que tenés que pensar en vos antes de amonestar, de colocar en la mente de otra persona. ¿Cómo está tu obediencia? Esposo, esposa, que es otra responsabilidad dentro de la familia. Ahí pensar en todos los principios bíblicos relacionados al matrimonio y cómo estás vos frente a eso. Pensando en el ministerio, el orden en el ministerio, porque acuérdense que la palabra ocioso tenía que ver con desorden. El orden es saber que un día darás cuenta en el tribunal de Cristo. ¿Y cómo está tu compromiso con el ministerio? ¿Hay algo que Dios te ha pedido y no lo estás cumpliendo, no lo estás llevando adelante? Saben, muchas veces existe el peligro que el ministerio pase a ocupar el primer lugar y desplace a la familia o a Dios, y pase a ser el ministerio tu Dios. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Al pensar en mí, tengo que evaluar prioridades en mi vida. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice el versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esa palabra ahí, desordenadamente, es la palabra ociosos de 1 de Tesalonicenses 5. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 2 de Tesalonicenses 3:7 dice: porque vosotros mismos sabéis
¿de qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, otra vez la misma palabra, ociosos, entre vosotros. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. ¿Ven? El contexto es trabajo, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículo 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. De vuelta ahí la palabra tupos, para que nos imitaseis. ¿Se acuerdan que la palabra ejemplo era la palabra marca? Para que nos imitaseis. Porque también, versículo 10, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos estos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, versículo 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí en la lectura de Segunda de Tesalonicenses, la palabra desordenadamente, que significa ociosos, la habíamos visto, o insubordinados, pero específicamente está referida al trabajo. ¿Por qué? Porque recuerdan, y si no lo recuerdan digo brevemente, cuando el apóstol Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, trata el tema de el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, y empieza a poner en orden los eventos futuros, porque en la iglesia tesalónica, como estaban atravesando por pruebas difíciles, pensaron que el rapto ellos había pasado ya y ellos estaban en el medio de los juicios y no llegaban a entender bien. Entonces el apóstol Pablo escribe Primera de Tesalonicense, pero llega noticias al apóstol Pablo que tampoco habían entendido muy bien en la primera carta, por eso escribe la segunda, hablando acerca de la venida del Señor. Y es muy interesante porque muchos, y por eso toca ese texto, muchos pensaban que venía el fin del mundo, y como venía el fin del mundo, ¿para qué vamos a trabajar? Y se dejaban estar y empezaban a andar de una manera desordenada. El apóstol Pablo les dice, recuerden que cuando nosotros estuvimos ahí no quisimos ser carga a nadie, y nosotros trabajamos sosegadamente. Y fíjense que dice en un momento dado que ellos dejaron ejemplo, y yo lo remarqué cuando hicimos la lectura, tupos, marca, esa marca la dejaron para que ellos los imitasen. La palabra imitar ahí es mímica, actuación. Cuando uno hace una mímica está representando, reproduciendo algo. Bueno, uno toma ejemplo y va tomando ejemplo de lo que ve, de lo que escucha. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que nosotros hicimos lo dejamos como ejemplo para ustedes. Terminando ya en esta mañana, dos acciones que tenemos que llevar adelante. La primer acción, poner en la mente. Amonestar a los ociosos, poner en la mente. La segunda acción es pensar en mí. Pensar cómo están mis prioridades. ¿Están ordenadas? Porque poner en la mente, amonestar a alguien que está viviendo desordenadamente, cuando yo no tengo autoridad espiritual, no va a hacer el mismo efecto que cuando yo tengo mis prioridades en orden, con Dios, con la familia, con el ministerio, con el trabajo. Y estoy andando en una forma ordenada en todas las áreas de mi vida. Responsabilidades descuidadas. Qué desafío que tenemos delante de Dios durante todo este mes. Este primer domingo para evaluar acerca de amonestar a los ociosos.
cómo está tu vida. Es un tiempo para meditar, para evaluar, para reflexionar y ver si hay, y es para mí también, si hay algo que debe ser puesto en orden. Uno está como el GPS, constantemente, o debería estar, recalculando para evaluar cómo están mis prioridades delante de Dios. Queridos hermanos, que Dios bendiga grandemente sus vidas, la palabra que hemos compartido y que el Espíritu Santo pueda estar ministrando en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente.